Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 13, día 2, del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión es Leo, reflexiono y creo. Agenda de la semana 13, día 2. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos y opinamos sobre situaciones presentes en el cuento Alienación. Roberto López, más conocido como Bobby o Bob, es el personaje del cuento Alienación del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. En este se relatan diversas situaciones que el personaje vivió a partir de la adolescencia y que son similares a las que muchas adolescentes como tú podrían vivir. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué? Inicia tu aventura de lectura con este relato. Julio Ramón Ribeiro es uno de los representantes de la narrativa peruana, surgida a partir de los años 50. El cuento Alienación fue publicado en el libro de cuentos La Palabra del Mudo. Como él lo señalaba, a través de sus cuentos quería ser la voz de los que estaban privados de la palabra, como los marginados u olvidados. Antes de realizar la lectura del cuento debemos de tener en cuenta las siguientes actividades. Para ello, te pido por favor que vayas por tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias, donde deberás registrar las preguntas y las respuestas a las siguientes interrogantes. Primera interrogante. ¿Qué significa para ti la palabra alienación? ¿La habías escuchado antes? Pensamos un ratito, anotamos nuestra respuesta. Pregunta número 2. ¿De qué crees que tratará el cuento Alienación? Pregunta 3. ¿Cómo te imaginas que es Roberto? Pregunta número 4. ¿Con qué propósito leerás el texto? No te olvides de registrar tus respuestas en tu cuaderno del área. A continuación, vamos a dar lectura al cuento Alienación. Para ello te pedimos que ubiques el cuento en la página 101, 102 y 103 de tu cuaderno de trabajo del área de comunicación. Alienación. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi. Pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Queca. Todos estábamos enamorados de Queca, que ya llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Pero no obtuvieron el menor favor de Queca. No le hacía caso a nadie. Le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde, y que Queca no llegó a alcanzar, y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. Pero cuando se le alcanzaba, Queca, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado. Un ser retaco, oscuro, vembudo y de pelo ensortijado. Algo que tampoco le era desconocido, que había visto tal vez como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. «Yo no juego con zambos». Estas 5 palabras
decidieron su vida. Roberto vio algo más, que Queca tendía a descartar de su atención a los más trigueños, a través de sucesivas comparaciones, hasta que no se fijó más que en Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Ya solo hablaba con Chalo Sander, y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón comprendimos que nuestra dehesa había dejado de pertenecernos. Chalo había sido la copia. Billy Mulligan, hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos. Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia. El sol, en lugar de dorarlo, lo despellejaba, pero venía a ver a Queca en su carro y no en el de su papá. Queca había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar, con todas las de la ley, y como sucedió después. Antes que nada, había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel, ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo sambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. Lo vimos entonces merodear en sus horas libres por lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos los vieron parado en la puerta del country club, otros a la salida del colegio Santa María. Por lo pronto confirmó que los gringos se distinguían por una manera especial de vestir, que él calificó, a su manera, de deportiva, confortable y poco convencional. Fue por ello uno de los primeros en descubrir las ventajas del blue jean, el aire vaquero y varonil de las anchas correas de cuero rematada por gruesas hebillas, la comodidad de los zapatos de lona blanca y suela de jeve, el encanto colegial que daban las gorritas de lona con visera, la frescura de las camisas de manga corta a flores o anchas rayas verticales, la variedad de casacas de nylon cerradas sobre el pecho con una cremallera o el sello pandillero, provocativo y despreocupado, que se desprendía de las camisetas blancas con el emblema de una universidad norteamericana. Todo esto le trajo problemas. En el callejón, decía su madre cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso. Cuanto más le hacían bromas o lo silbaban como a una marica. Pero lo peor fue en su trabajo. Cagüí de Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo guatón, ceñudo y regionalista, que adoraba los chicharrones y los valses criollos. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno no era. Cholo o blanco era lo de menos. Lo importante era la mosca, el agua, el molido. Y lo llevó del pescuezo a la trastienda. La pastelería Morales Hermanos era una firma seria. Había que aceptar las normas de la casa. Ya había pasado por alto lo del maquillaje, pero si no venía con mameluco como los demás repartidores, lo iba a sacar de allí de una patada en el culo. Roberto estaba demasiado embalado para dar marcha atrás y prefirió la patada. Algo había descuidado en su estrategia, y era el aprendizaje del inglés. Como no tenía recursos para entrar a una academia de lenguas, se consiguió un diccionario que empezó a copiar aplicadamente en un cuaderno. Cuando llegó a la letra C, tiró el arpa, pues ese conocimiento puramente visual del inglés no lo llevaba a ninguna parte. Pero allí estaba, el cine, una escuela que además de enseñar divertía. En la cazuela de los cines de estrenos pasó tardes íntegras viendo en idioma original westerns y policiales. Las historias le importaban un comino. Estaba solo atento a la manera de hablar de los personajes. Las palabras que lograba entender las apuntaba y las repetía hasta grabárselas para siempre. A fuerza de rever los films, aprendió frases enteras y hasta discursos. Pronto contó con un buen repertorio de expresiones que le permitieron granjearse la simpatía de los gringos, felices de ver un criollo que los comprendiera. Como Roberto era muy difícil de pronunciar, fueron ellos quienes decidieron llamarlo Bobby. Y con el nombre de Bobby López
que pudo al fin matricularse en el Instituto Peruano Norteamericano. Quienes entonces lo vieron dicen que fue el clásico chancón, el que nunca perdió una clase, ni dejó de hacer una tarea, ni se privó de interrogar al profesor sobre un punto oscuro de gramática. Aparte de los blancones que por razones profesionales seguían cursos allí, conoció a otros López, que desde otros horizontes y otros barrios, sin que hubiera mediado ningún acuerdo, alimentaban sus mismos sueños y llevaban vidas convergentes a la suya. Se hizo amigo especialmente de José María Cabanillas, hijo de un sastre de Surquillo. Cabanillas tenía la misma ciega admiración por los gringos y hacía años que había empezado a estrangular al sambo que había en él con resultados realmente vistosos. La pareja debía tener largas, amenísimas conversaciones. Se les veía siempre culoncitos embutidos en sus blue jeans desteñidos, yendo de aquí para allá. Pero también es cierto que la ciudad no los tragaba, desarreglaban todas las cosas, ni parientes ni conocidos los podían pasar. Por ello alquilaron un cuarto en un edificio del Jirón Mogollón y se fueron a vivir juntos. Para nosotros era difícil viajar a Estados Unidos. Había que tener una beca o parientes allá o mucho dinero. Ni López ni Cabanillas estaban en ese caso. Puesto que nadie quería ver aquí con ellos, había que irse como fuese, y no quedaba otra vía que la del inmigrante disfrazado de turista. Fue un año de duro trabajo en el cual fue necesario privarse de todos a fin de ahorrar para el pasaje y formar una bolsa común que les permitiera defenderse en el extranjero. Así, ambos pudieron al fin hacer maletas y abandonar para siempre esa ciudad odiada en la cual tanto habían sufrido y a la que no querían regresar, así no quedara piedra sobre piedra. Por lo pronto, Bobby y José María se gastaron en un mes lo que pensaban les duraría un semestre. Se dieron cuenta además que en Nueva York se habían dado cita todos los López y Cabanillas del mundo. La ciudad los toleraba unos meses, complacientemente, mientras absorbía sus dólares ahorrados. Luego, como por un tubo, los dirigía hacia los mecanismos de la expulsión. A duras penas obtuvieron ambos una prórroga de sus visas. Solo había una solución. A miles de kilómetros de distancia, en un país llamado Corea, rubios estadounidenses combatían contra unos horribles asiáticos. Estaba en juego la libertad de Occidente, decían los diarios, y lo repetían los hombres de Estado en la televisión. Pero era tan penoso enviar a los boys a ese lugar. Morían como ratas, dejando a pálidas madres desconsoladas en pequeñas granjas donde había un cuarto en el altillo lleno de viejos juguetes. El que quisiera ir a pelear un año allí tenía todo garantizado a su regreso: nacionalidad, trabajo, seguro social, integración, medallas. Por todo sitio existían centros de reclutamiento. A cada voluntario el país le abría su corazón. Bobby y José María se inscribieron para no ser expulsados. Y después de 3 meses de entrenamiento, en un cuartel partieron en un avión enorme. La vida era una aventura maravillosa. El viaje fue inolvidable. Habiendo nacido en un país mediocre, misérrimo y melancólico, haber conocido la ciudad más agitada del mundo, con miles de privaciones, es verdad, pero ya eso había quedado atrás, ahora llevaban un uniforme verde, volaban sobre planicies, mares y nevados, empuñaban armas devastadoras y se aproximaban jóvenes aún colmados de promesas al reino de lo ignoto. José María se salvó por milagro y enseñaba con orgullo el muñón de su brazo derecho, cuando regresó a Lima meses después. Su patrulla había sido enviada a reconocer un arrozal donde se suponía que había una emboscada, una avanzadilla coreana. Bobby no sufrió, dijo José María. La primera ráfaga le voló el casco y su cabeza fue a caer en una acequia, con todo el pelo pintado revuelto hacia abajo. Él solo perdió un brazo, pero estaba allí vivo, contando estas historias, bebiendo su cerveza helada, desempolvando ya, y Sambo, como nunca, viviendo holgadamente de lo que le costó ser un mutilado. La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque,
que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y a una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. Y ahora, después de haber leído la lectura, ¿te gustó el cuento? ¿Por qué? Recuerda que siempre tienes que argumentar, dar la razón de tu respuesta. En el cuento de alienación, tal vez has podido encontrar algunas palabras que desconocías. Subráyalas, anótalas y busca el significado de estos términos en el diccionario y anótalos en tu cuaderno. Ahora, es momento de comparar las reflexiones que hiciste antes de la lectura con las que ahora tienes. ¿Ocurrió lo que esperabas? Y para terminar, elabora un gráfico o un esquema con las secuencias de los hechos narrados, el inicio, el nudo y el desenlace. Este esquema te va a ayudar, va a ser un insumo muy importante para la actividad del día 3. En este momento debemos de coger el cuaderno de trabajo del área de comunicación y vamos a resolver las interrogantes de la página 111, 112 y 113. Primera pregunta de la página 111. Teniendo en cuenta el texto 3, alienación, se escoge 2 escenas, de las cuales se evidencian actos de discriminación. Luego, fundamenta tu opinión. Tienes que decir por qué sobre estos hechos. Y finalmente responde a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones asumirías si tú fueras Roberto López? Aquí, en el cuadrito, vas a describir la escena 1 y la escena 2. Solamente escoges 2 escenas, ¿ya? Y en este recuadro vas a colocar qué opinas sobre estos actos de discriminación que hemos observado en ambas escenas. Listo. Ahora, en el texto 3, en el texto alienación, el señor Cahuide, ¿te acuerdas quién es el señor Cahuide? Sí, así es. Manifiesta, dice con respecto a Roberto López que nada lo reventaba más que no ser lo que uno era. ¿Estás de acuerdo con su actitud? ¿Por qué? Escribe tu respuesta. Siguiente pregunta. Keka, ¿te acuerdas quién era Keka, no? Sí, la chica que todos querían. Keka, al decir, yo no me junto con zambos, le cambia la vida a Roberto López. ¿Justificas la reacción del protagonista? ¿Por qué? ¿Cómo debió de actuar o asumirlo Roberto? ¿Cómo reaccionarías tú si hubieras recibido tal ofensa? Escribe tus respuestas. Y para terminar, en la página 113, tenemos la pregunta 6. En estos tiempos, si según las leyes vigentes, ¿es legal el trato que Keka hacia Roberto y los chicos de su barrio? ¿Conoces a personas como Keka? ¿Cómo te hacen sentir con sus actitudes? ¿Crees que tú puedes cambiar algo de esa situación? ¿Qué parte? ¿Alguna pregunta que debamos tener en cuenta? Eso sería todo el día de hoy. Gracias.